Un saludo para todos nuestros televidentes de nuestro fanpage de Antena 2. Estamos realizando para todos ustedes Facebook Live, un repaso de las noticias más importantes de nuestra página www.antena2.com.co y obviamente pues también invitarlos a que nos sigan a través de Twitter en @antena2rcn. A través de estos canales pues estamos normalmente y actualizando todas las noticias más importantes que se entregan, obviamente con muchas noticias en este comienzo de semana, en este día lunes, y aprovechamos para ir saludando a nuestros compañeros. A mi derecha el señor Mauricio Osorio Muñoz. Hola John, José Agustín, televidentes, ¿cómo están? Buena tarde. Bienvenidos a una semana más deportiva en Antena 2. Correcto. Y al señor José Agustín Martínez Muente, ¿cómo está? John, un abrazo para usted, para todos los televidentes, para Mauro en www.antena2.com.co. Mi nombre es John Guerrero y hoy seguimos sin camarógrafo. Claro, bueno, la cámara la está haciendo usted. la cámara la hago yo también. Claro, O sea, perfecto. es cuando aparecen los créditos normalmente que... La dirección, la cámara. Cámara, voz. Producción. Producción. Quieren aparecer en todo, De pero todo, yo no, pero por bueno, favor. pero Bueno, no. muy bien. Comencemos en el tema deportivo. Sí. ¿Les parece? ¿Balance de lo que hubo? Sí, noticias, balance o- de lo del fin de semana. Me parece que importante comenzar por allí, Sí. en el tema ciclismo, con buenas noticias para el hombre del Catucha colombiano y también para el señor Esteban Chávez. ¿Cómo está, señor Agustín? Y por favor, Habla usted del Catucha de Jonathan Restrepo. Jonathan Restrepo, mejor joven, ¿no? Sí, y lo veo en otra dinámica, lo veo, se le ve ya el progreso, se le ve otra forma de correr, se le ve otra mentalidad si se quiere. Jonathan Restrepo terminó en la casilla 10, logró meterse en el top 10 y logró el título de los jóvenes de este Tour Under en territorio australiano, que no es cosa menor. Es la primera prueba del UCI World Tour, que es realmente muy importante, de 37 que se celebrarán durante el año. Y en esta, pues ya el colombiano dio muestras de su progreso, de su madurez como ciclista y comenzó a obtener cosas. Obtuvo ya el título de joven, así que pues por lo Jonathan Restrepo muy bien. Lo de Esteban Chávez, pues viene a ratificar lo que ya todos conocemos, el gran ciclista que es Esteban Chávez, pero también hay que tener en cuenta que viene apenas alzando su forma, apenas dando sus primeras pedaladas en la temporada y obviamente pues eso le va a costar un poco llegar al nivel que él quiere llegar al 100% al Giro de Italia, que va a ser su carrera objetivo en esta temporada. Logró el segundo lugar y eso también habla muy bien de Colombia, porque Colombia el año pasado había obtenido el tercer lugar con Sergio Luis Henao, que a propósito Sergio Luis también cumplió una destacada carrera, terminó en el puesto 12. Colombia sigue siendo protagonista y ahí están las cosas. ¿Y a Pantano cómo le fue a Harlinson? A Harley Pantano le fue bien, pero también él viene también en su proceso de pretemporada, también para las grandes carreras, llámese Giro de Italia o Tour de Francia, y allí va a estar seguramente. Viene alzando, pero todavía obviamente le falta esa punta de velocidad, le falta el golpe de pedal, que lo va a conseguir a medida que vayan pasando los kilómetros, que vaya acumulando más carretera. Muete, ¿qué más nos puede contar sobre Jonathan Restrepo? Quizá algunos de nuestros televidentes, de nuestros lectores, están viendo pues por primera vez el nombre de este ciclista colombiano en el comienzo del calendario del World Tour y quisieran saber un poco más de él, ¿no? ¿Qué clase de ciclista es? Es un ciclista que tiene 21 años, es un ciclista que nació en Pácora, el departamento de Antioquia. Bien. Comenzó muy temprano corriendo en la Liga de Antioquia, pero también muy temprano se fue para territorio europeo, precisamente de la mano del Catucha. Ya esta es su segunda temporada, quiere decir que con 19 años ya estaba corriendo en territorio europeo. Comenzó su formación allí y la lleva de esta manera. El año pasado sí fue para todos una sorpresa, por lo menos para mí la fue, ver a Jonathan Restrepo en el Catucha. El Catucha no es cualquier equipo, ¿no? No, es un ¿cómo? equipo ¿Cómo? grande, es un equipo bueno. Es más, es mucho más bueno. equipo que Lorica. Digamos que están a la par, más ¿Sí? o menos a la par, Ok. más o menos están con el mismo presupuesto. Pero que está más de recordación el Catucha, obviamente. Claro. Y mucho más años. Exacto, por aquello de Purito Rodríguez, porque venía Correcto. ya con palmarés, con cosas conseguidas. Y Jonathan Restrepo recaló en este equipo. Y cuando lo vimos el año pasado ahí, ya en grandes competencias, pues realmente fue una sorpresa. Pero ya hoy día no nos sorprende ver a Jonathan Restrepo, y lo que le digo, va en ese proceso de crecimiento. Qué bueno. Catucha creyó en él y está creyendo en él, y ahí lo lleva poco a poco. Y este año, Jonathan Restrepo seguro nos va a dar una alegría importante. En ascenso, en Es más disputa pasista, meta-volantes, es más pasista. Yo creo que es un al sprint. es más O pasista. sea que lo podemos ver como ganador de etapas. Lo podemos ver como ganador de etapa, lo podemos ver luchando carreras de media montaña, pero lo vamos a ver y va a tener fondo suficiente Qué bueno. para estar en una carrera grande. Pregunta Carlos Rendón, por ahí se me fue, que cuándo correrá Nairo. Ya lo habíamos dicho, pero es bueno que la gente se vaya programando. Refrescarlo. En el Challenge de Mallorca.
En Mallorca, en territorio español, estará debutando ¿Cuándo? Nairo Quintana. Comienzos de febrero. Ya ahorita. Sí, ya, no, es que ya la temporada arrancó para todos. Nairo en acción. Sí, Nairo Nairo en en acción, acción. todos en acción. Espectacular. Y Rigoberto también va a comenzar en territorio español, no sé si en la Comunidad Valenciana, creo que va a comenzar Rigoberto Urán su andadura en esta temporada. Bueno, yo ya vengo con una noticia que tiene que ver con Duber, Riascos y Millonarios. Sí. Les quiero contar exactamente qué fue lo que pasó y por qué finalmente no llegó a buen puerto esta transferencia, obviamente de un goleador importante para el fútbol colombiano. Su noticia, señor Mauricio Soro Muñoz. Tiene que ver también con Millonarios. No es que vamos a hablar mal de Millonarios, como ya están diciendo algunos de nuestros televidentes, que vamos a comenzar a hablar de Millonarios. No hablamos más del equipo, de los De directivos. los directivos. No, El nombre, es una institución muy el querida en nombre es Colombia. grande, Millonarios es grande, tiene 14 estrellas, pero el panorama no se ve bien. Pero, Yo creo que pero- ahí deben, los hinchas, y hemos hablado de eso, Sí. Mauricio, los hinchas deben ser conscientes. Sí. Mire, nosotros no estamos en contra de ningún equipo. No, para Nosotros nada. generalmente lo que queremos es contarle Buen la fútbol. verdad y contarle la verdad para que sepan qué atenerse. Mi hijo es hincha de un equipo y yo cuando le hablo del equipo de él y le digo, mire, es que su equipo tiene, la nómina es mala, a él le molesta. Pero digo, no le moleste porque es que Claro. realmente lo que tiene es una nómina mala, es una nómina que no es competitiva. Entonces a él le molesta mucho y uno entiende eso porque los hinchas no les gusta que le hablen mal de su equipo, pero no le estamos hablando mal, le estamos en la gran mayoría de Diciendo casos la verdad. diciendo la Es decir, verdad. no Lo que podemos pasa es que a decir- veces la verdad es dolorosa. No podemos decir en estos momentos que con el arribo de Alexis Zapata y con el nombre que le voy a dar, Millonarios quedó bien reforzado. Se trata de Gustavo Kulma, jugador que comenzó en el Once Caldas. En Bulgaria hasta de ahora, la ¿verdad? ciudad de Manizales, está en Bulgaria, está jugando con el equipo CSKA de Sofía, jugó en el Lites también del Loves allí en Bulgaria y podría ser el próximo refuerzo y el último refuerzo del conjunto de los Millonarios. Está muy cercano a las conversaciones. 22 años. 22 años, porque ya se está esperando el arribo de Alexis Zapata, que sí es un jugador joven, pero no podemos decir que es un refuerzo importante para el No, conjunto y es que, embajador. y hablábamos con John esta mañana, John me dijo, lo que pasa es que Millonario no puede soportar procesos. O sea, y eso yo le es decía a lo Agustín, más real. yo le decía a Agustín, le decía, bueno, al menos no están contratando jugadores viejos, veteranos, No. ya demasiado experimentados, De salida. y al menos traen Desconocidos. jugadores jóvenes. Pero Desconocidos, entonces, ¿qué Millonarios sucede no ahí? está- Millonarios no Correcto. está para eso. O sea, es muy bueno traer jugadores a buena edad y que Apostar tengan por ellos. apostar por ellos para que puedan competirse Caso. en un buen futuro en el equipo. Pero Millonarios, un equipo tan importante, no está para Es eso. un equipo de presente, Vamos es a un la equipo que tiene que comparación. ofrecerle a sus hinchas hoy resultados. A los hinchas de Millonarios no les gusta que se les compare con Atlético Nacional, pero Nacional contrató a Dairo Moreno, jugador ya hecho, macizo, de experiencia, goleador, al jugador Edwin Valencia, también hecho, claro. goleador, Aldo Leao Ramírez. jugador importante, y Aldo Leao Ramírez. Entonces, y también contrató jugadores jóvenes, el caso de los dos muchachos que llegaron de Fortaleza. O sea que Franco. se hace un trabajo más equilibrado, más serio. Millonarios no lo ha hecho. No sabemos si de aquí a la Lo que pasa, finalización ¿sabe del qué? semestre se le vaya a dar al señor Russo y Millonarios salga campeón. ¿Sabe qué pasa, Eso no lo Mauricio? sabemos, no lo podemos decir. ¿Sabe qué Pero pasa, Mauricio? advertimos que no se está contratando bien y no se armaron bien. ¿Sabe qué pasa, Mauricio? Las Sí. comparaciones son odiosas. Sí. Usted no lo compare con Sí, Nacional sí, y no lo compare sí. con otro equipo, porque el hincha sale finalmente total. lastimado por ese tipo Por ejemplo, de yo hoy en comparaciones. mi columna de opinión decía Iron del Valle. Hablamos de Iron del Valle. El goleador de este torneo pasado. Sí, Oiga, ignorado. fue convocado y ¿qué pasó? ¿No? Ignorado, observado y al final no fue prestado. La información que tenemos es que Peckerman lo iba a convocar y Millonarios no quiso prestarlo que porque tiene compromiso en Copa Libertadores. Resulta que el compromiso en Copa Libertadores es el 1 de febrero. Sí. Y Pero- la selección juega este 25. Sí. Caso igual en de Michael Rangel, que tiene compromiso un día antes, 31 de enero, y el Junior sí lo prestó. Pero tuvo toda esta semana de trabajo y lo que pasa es que y además creo que ya Russo más o menos pero le Iron del conoce los Valle estaba con movimientos el al equipo en Valle. Miami, Sí, entonces quizá- le quedaba muy sí, complicado. sabe que analizándolo Y quizá... Russo tenía menos la oportunidad de trabajar y no sú- los conoce y además. súmele una cosa, Rangel está en Colombia, el señor Iron del Valle está en Estados Unidos. Y ni siquiera Ah. pudo regresar. Y ni siquiera ha podido regresar. O sea, Bueno. son dos viajes en uno porque llegar a Bogotá o no sé si le consigan un charter en ese caso de Sí. haber ido a selección No, para ir a no, Brasil. no. O sea, era un tema muy complicado y realmente no iba a tener tiempo lo que para lo que no para me parece descansar. es como la negativa del equipo, ¿no? De decir, no lo prestamos porque tenemos compromiso en Copa Libertadores, pero bueno, ya está, no lo convocaron, pero me parece que era muy merecido. Si se Sí, está lo de Iron del tratando Valle, de sí, jugadores claro. del medio, contratar al mejor jugador dentro de la mediocridad que tuvo Millonarios el año anterior, porque del Valle es uno de los destacados. Sí, Este uno de Kulma, los pocos que se salva. llegaría a suceder, o por lo menos en la posición
del que ya no va a estar Andrés Manga Escobar. Caso Duber Riascos, Sí, ¿qué pasa otro con de Duber? los hombres que también hubiese sido muy Bueno, bueno sí, novela, ¿no? para Sí. la directiva de Millonarios. A ver, ¿Usted la tiene clara? el jugador, Sí. fuentes oficiales, por así decirlo, el jugador, mire, estaba en una lista, vamos en orden, estaba en una lista que había dejado Diego Coca cuando todavía era entrenador de Millonarios, dejó una lista de 30 jugadores. En esa lista de 30 jugadores aparecía el nombre de Duber Riascos, jugador que le interesaba al entrenador argentino. Tras la partida del señor Coca a Racing y la incorporación del señor Miguel Ángel Russo, la directiva de Millonarios decide seguir adelante con esa lista de jugadores de posibles refuerzos para el equipo embajador. Entre esa lista estaba Dubier, pero Dubier nunca recibió ningún llamado de la directiva. Oficial. Nunca recibió un llamado oficial. Después que Planeta Fútbol entrevistó al jugador Duber Riascos, ahí sí ya hubo el primer contacto con Millonarios. Pero sí hubo contacto. Hubo contacto, Después. porque ¿qué sucedía? Sí, después sí hubo contacto. Después de la entrevista a Sí. Planeta Fútbol, tenemos que decirlo Claro. en Antena 2. ¿Qué sucedía con él? Muchos equipos tenían algo de temor de llamar a contar con el jugador o proponerle algo por el problema que él tiene en Brasil con el Cruzeiro. Recordemos que él salió con algunas diferencias del equipo brasileño y esto pues hacía temer que de pronto iba a ser más costoso, además iba a terminar siendo quizá un problema el tratar de contratarlo. El jugador dijo en Planeta Fútbol que en ningún momento había ningún problema, que obviamente él estaba terminando de solucionar su problema, pero si lo contrata un equipo que no sea en Brasil, él no va a tener ningún problema para poder firmar su vinculación. ¿Qué pasó? Se dio la comunicación finalmente de Millonarios, llamaron a ofrecerle el equipo que les gustaría contar con ellos, pero finalmente ¿A ¿por qué quién no se se lo da? ofrecieron? Interrumpo. A Millonarios. Pero ¿quién tuvo el contacto? ¿Directamente el jugador o empresario? El empresario. Se contactaron con el empresario del jugador. Correcto. El jugador le mandó una oferta, porque es que es más, Duber le dijo a su empresario, le dijo, bueno, dígale a los de Millonarios que me manden una propuesta, Claro, a ver. pues para saber qué es lo que están buscando, qué presupuesto necesitan. Claro. Le dijeron no, que el jugador diga cuánto se quiere ganar. Él les envió una propuesta ganándose, ojo, la mitad del sueldo que se ganaba en México y En la Brasil. mitad del sueldo que se ganaba en Brasil. Yo conozco la cifra y me parece que no es muy alta para pues un jugador. Yo creo Claro que que- para el medio nuestro es un dinero asequible, me parece. Me ¿Quién parece. sabe? Porque lo que pasa es que en México están pagando muy bien. En México y en Brasil están Brasil. pagando a la altura prácticamente de Europa. Pero se bajó la Incluso mitad de ya la medio usted. sueldo, sí, pero incluso medio sueldo para un equipo aquí que colombiano es difícil. Y se supone que Millonarios no tiene plata, pues va a ser complicado. Pero Agustín, si yo, no le estoy justificando. si yo escuché No que le estoy estaban pagando justificando. 320 millones de pesos al señor Manga y es la mitad de eso, bueno, ya ahí me fui. Es la mitad de lo que se ganaba supuestamente el señor Manga Escobar. Está siendo infidente. Entonces, Pues sí debieron hacer. hombre, ese es tipo un de propuestas, goleador, sí. es un goleador, es un tipo Es que un donde ha jugador que vendría a jugado, aportar. ha marcado Él goles, vendría a llegaría a aportarle a aportar. Millonarios. Millonarios tienen que invertir en jugadores que ya están hechos, o sea, es bueno que traigan promesas para lo que será el futuro del equipo, pero ¿por qué no apostarle a hombres que marquen diferencia desde el primer minuto? Y este Duber Riascos yo creo que será un hombre que realmente le hubiese servido mucho al equipo embajador y más con tanto problema que ha venido presentando, pero bueno, ahí está servido entonces, esperemos a ver cuál será el pretendiente que finalmente se quede con los servicios de Duber Riascos. Ojalá se quede en el fútbol Ojalá. colombiano porque es un tipo que realmente juega muy bien. Vamos con nuestros televidentes. Jorge Sí, señor. Franco pregunta, para ustedes, ¿quién puede ganar la Superliga? Está muy parejo, ¿no? Eso Está quedó... muy parejo. Santa Fe. Bueno, es el local, ¿no? ¿Qué? Sí, que Santa lo- Fe me parece que dio una Sí. buena puntada. Sin Pero ser- tiene que haber sin ganador. mostrar mucho Sí, fútbol, sí, ese 0-0 le sirve. Usted Lo quedó que yo sí maravillado veo- con Juan Fernando Quintero, Me ¿no? gustó, me gustó. Yo me creo que gustaron va a algunos dar. movimientos de Sí, Quintero. él tiene sus Esperaba momentos- esperaba menos. Él tiene sus momentos brillantes, Pero pero, me gustó. obviamente va a necesitar también recorrido porque apenas está Es comenzando. un gran jugador, Es necesita un- estar el centrado. El talento lo tiene. Él tiene mucho talento y es muy talentoso. Lo que tiene que tener es concentración, continuidad de juego y que también se la den en el equipo y que le den esa confianza, pero y que él la sepa aprovechar. Pero yo sí creo que este Medellín viene engranadito. Uff, Va a ser- tiene va- nombres, para tiene este nombres. hombre, Este Medellín van a viene pelear. engranado, va a pelear. Tiene nombres muy buenos y tiene muy buenas variantes. La verdad es que este Independiente Medellín Sí, puede dar muchas pinta, cosas a en mí me este gusta. 2017. A mí Vamos a ver también si me su pareció. Elvia puede llevarlo. Iván Gallo dice, hola Hola, Iván. muchachos, ¿saben si Millonarios va a jugar amistosos a la llegada a Bogotá? Gracias. Yo creo
creo que ya no le queda tiempo. Yo no creo porque Ya no le juega ya alcanza. primero Copa Libertadores y tiene que viajar a Brasil. Es que Millonarios llega, entrena unos días y tiene que viajar a Brasil. Sí, no, ¿Cuál tiene- fue el problema del charter, señor Osorio? No, clima. 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 Parece Ellos que había tormenta. estaban ayer desde las 5 de la tarde ya en Orlando, listos Sí. para el vuelo de regreso, pero lo corrieron el vuelo para las 7:30 y después ahí ya la cosa no se volvió a hablar de qué horas venía el vuelo porque la cosa seguía igual, el clima seguía malo, llovía demasiado. Había demasiada brisa y obviamente esto impedía que el vuelo se realizara hasta que ya finalmente casi a medianoche decidieron que ya el vuelo no se realizaba y que viajaban hoy para Bogotá. También nos saluda Andrés Tamayo. Hola, Andrés. Ever Lemus dice, ¿qué sabe de Ever los Lemus. extranjeros de Nacional? ¿Saben a qué equipo los van a prestar? Franco se supone, o decían que el Bucaramanga, ¿no? Pero esto no está oficializado. Sí. Rescaldani se queda. Rescaldani marcó ayer gol en el partido amistoso frente al Carabobo, que a propósito uno de esos partidos perdió el Atlético Nacional. Ezequiel Rescaldani, se habló que lo querían de vuelta en España. Sí. Recordemos que el dueño de los derechos federativos del jugador argentino es el Málaga. Después de su, pues digamos que yo diría que aceptable temporada con Nacional, el equipo español quería, muchos medios en España manifestaron que el equipo quería tenerlo en su plantel para este 2017. Al final parece que no se terminaron decantando por esta posibilidad de repatriarlo, por así decirlo, y se queda finalmente en Atlético Nacional. Nos saluda también Edilberto Ortiz Betancourt. Dice, Edilberto, ¿cómo está? ¿y de Santa Fe qué? No, Santa Fe esperando que llegue Seter. Damir Seter, el Seter, lesionado. el Ah, sí. lesionado. 3 semanas va a tener. 3 semanas de Que incapacidad. no es mucho tiempo, Y afortunadamente. el ¿no? trabajo que harán Pero con Miras ese muchacho sí le va a al aportar mucho partido a Independiente del Santa Fe. domingo. A mí con lo poco que pude observarlo Ajá. ahí con la selección Colombia, me gustó Corpulento, muchísimo. jugador corpulento, grande, ¿no? Corpulento, sí, Goleador. luchador, metelón. ese muchacho va a meter mucho goles en Santa Fe. También nos Esperemos. saluda Claro que, Diego, claro que Santa Fe va a estar 6 meses, ¿no? Yo me Sí. imagino, no creo Sí, que porque dure va para el mucho. Granada. Sí. No creo que dure mucho. Diego Mauricio Cortés. Hola, Diego. Muchachos, ¿y a dónde se fue Jaime Chicholino? ¿Cuál es Jaime Chicholino? Castrillón. Ah, Castrillón, Jaime Castrillón. yo lo No último sé. que supe de él era que estaba en Estados Unidos, ¿no? No, Bucaramanga jugó el año pasado. Ah, Bucaramanga el Sí. año pasado. Sí, sí, estaba en Estados Unidos, estuvo en No, Colombia. Bucaramanga. Ah, bueno. Pero- estaba en Colombia, sí, sí. claro, en el Atlético Bucaramanga. Chicholino. Pero ¿por bueno, qué- vamos por a qué le dicen preguntar. Chicholino? Por un video que se filtró por allí en las redes sociales Deje así. con una actriz y Deje la así. vaina y la cosa. y Bueno, Bueno, deje así. por eso. ¿Les cuento de ciclismo más o tienen más de fútbol? Le voy a interrumpir, no de ciclismo, sino Tenis. que tengo de tenis. Oiga, pero antes de que usted Sí. hable de los colombianos, me imagino que va a hablar de Sí, los de colombianos. Cavalli y Oiga, Farah. Andy Murray, Andy Murray, Novak fuera, Djokovic, británico. Fuera, Angelique serbio. Kerber. fuera. Tres la grandes inglesa. que es la primera La alemana. no, hacía ratos, hacía como la verdad no tengo el dato aquí, El dato. pero hace como 10 años que fue la última vez que sacaron a los número se uno. cayeran tantos grandes. Los número uno, o sea, Sí. los número uno, la siempre número uno del torneo se cayeran y se cayeran el mismo día. Ah, no, bueno, no, Andy Murray y Angelique Kerber, así se cayeron el mismo día. Ellas perdieron el mismo día. Novak Djokovic lo había hecho 2 días antes. Pero increíble que se han ido los tres. El que peor se fue. A mí el que más me sorprende realmente que se ha ido es Novak Djokovic, Djokovic, porque era el campeón actual, venía a defenderlo, y el No, y subcampeón, perdió eterno subcampeón Andy Murray. Contra el 117 no fue. ¿Cómo cuesta cuando Sí. usted es campeón en Australia ganar? Porque miré la historia de los ganadores y los que han sido subcampeones. Y hay algunos tenistas que fueron subcampeones durante 5 y 6 veces y les costó muchísimo llegar al título, pero yo creo que Andy es que Murray va a llegar. veo Yo le perfilado. digo una cosa, ¿hace cuánto tiempo venía el señor Djokovic? Dele y dele y No. dele, imbatible. Ya el año pasado Hombre, comenzó ya a- llevaba, pero ¿cuánto No, tiempo no, duró? normal. De Sí. 2010 al día de hoy cuando llegó al primer lugar del ATP, del ranking. Sí, no, es- Duró muchos sí, años ahí mucho. arriba y uno dice, venga, este tipo no es imbatible, ¿no? Dese cuenta que Y sigue el llevando Roland- nuevas Y caras. el Roland Garros, recuerdo usted que no ha podido ganar, allá bueno, también le allá ha también ido- le ha allá costado. le ha ido Perfilado a bien. Nadal que Sí. ganó hoy. Y Le jugando ganó buen tenis, al- jugando buen al tenis con mucha morenazo, seriedad. Qué a bueno. Monfils le ganó en 4 sets. Ganó los 2 primeros, el tercero lo perdió y el 4 lo ganó. Y Y, Roger la leyenda me vio el partido ayer completico, grabado. Qué Yo me bueno. levanté a las 4, pero me lo vi completico. Qué extraordinario No, partido. es un hizo. El extraordinario primer set fue jugador, espectacular. no. Iba Roger perdiendo Federer es el- 5-0, lo emparejó 5-5, perdió en tie break. Después ganó los otros 2. El cuarto lo perdió otra vez y el quinto ya le ganó. Como Muy dice- bien. como Muy dice un bien. narrador por A ahí. Nishikori. Nishikori Muy es una bien. culebrita, ¿no? Que a mí me Nishikori encanta, estuvo me encanta, aquí en porque Colombia, también ¿no? tiene esa mentalidad de los japoneses, esa disciplina de los japoneses, esa entrega absoluta, pero le falta algo, le falta ese poquito que le sobra a Roger Federer o a Novak Djokovic, ¿no? Que son campeones. Yo veo perfilado a Nadal para ese título, no sé, ¿no? Sí, que puede falta ser. ver a bien Pues, a lo que pasa Sondra. Sería muy bueno para él y para el mismo Ah, deporte. Babrinka. Para el deporte sería bueno, a Nadal y Federer van bien, van por el camino que Y es. nuestros colombianos pues perdieron hoy en Lastimosamente, pero buen en la partido Abierto de también. Australia.
Sí, Buen partido. perdieron con parciales 6-7. Ganaron el 3-7, primer set. Y 3-7, perdieron los otros dos. 7-6, 7-5 y 7-6 se impusieron o fueron derrotados por la pareja compuesta por Pierce y Continent. Ellos dos, Sí. Pierce y Continent, habían ganado el torneo de maestros, siembra Ajá. 4 del torneo, lo que quiere decir que no perdieron con último unos del año. aparecidos, y no perdieron con unos aparecidos. Realmente esta pareja es muy buena y los colombianos están en un extraordinario tenis y dése cuenta que perdieron, siempre fueron al tie break en los Sí. 3 sets. O sea, están jugando buen tenis, muy competitivos y está cerca, yo creo, y sería mi agrado, mi gusto, verlos arriba en lo más alto en Roland Garros. Muy Qué bien. bueno, qué bueno. Ese es el torneo que a mí- y eso ese se les ha ido muy el torneo de ensueño. Es más, ellos fueron finalistas del Roland Garros, ¿no? Sí, sí, sí. Donde perdieron con los hermanos Bryan. Sí, y Caballo ganó. Y Caballo ganó con una pareja, con Swan. Con Swan, con el Con el argentino. argentino, sí señor. Correcto, buena Bueno, memoria. entonces- Bueno, señor, a ver, No, entonces. ¿damos a más oyentes o a usted con ciclismo? La noticia del señor Agustín y saludamos a otros televidentes, ¿le parece? No, para terminar diciéndoles que esta Sí. tarde comienza el Tour de San Juan a las 4 de la tarde hora En argentina, Argentina. Ok. 2 de la tarde hora colombiana A ver, comienza el Tour de San ¿a quién Juan. tendremos? No, pues allí está Elia Viviani, está El italiano. Kunen, Oh, crack. Del equipo Sky. Está nuestro amigo Oscar Sevilla, que ha con un equipo colombiano. A el propósito, equipo tenemos una nota interesante que de nosotros José estamos Julián viendo la Velázquez. página Está, con ¿sabe Oscar quién me Sevilla. agrada que regrese con el Androni? Está Julián Arredondo, Ah. aquel que fue protagonista en el Giro de Italia, Sí, sí. que el año pasado una lesión lo marginó de toda la temporada, está aquí y obviamente me da una alegría inmensa porque sé que Julián Arredondo la puede liar ahí en San Juan y seguramente va a tener una muy ¿Y qué buena otro temporada. colombiano? A ver, pues que lo que pasa es que hay un equipo, pero no tengo la Sí, nómina, sí. pero es un equipo... La gran baja es Nairo, ¿no? Porque en las últimas ediciones había estado allí. Sí, los hermanos de Quintana, Dyer. Dyer y Nairo habían estado ahí y habían ganado y habían estado en el podio. Pero bueno, ahí tenemos más y que seguramente van a ser grandes protagonistas. Oiga, y lo de Sevilla. No, el gran protagonista nuestro es Fernando Gaviria. Fernando Fernando Gaviria de Netflix. No, lo que pasa es que yo vi el como... titular en la página emoción, y yo dije, emoción, ¿qué No, no, pasa? sí, pero Sí. el gran Claro, nuestro es Fernando Fernando Gaviria. Gaviria, que hay Claro. 5 etapas que son de planas, ahí va a tener oportunidad Fernando Gaviria, no va a estar solo, Claro. no va a estar solo, No. pero va a dar el combate, y hay una de montaña, la de montaña será el día viernes. Correcto. Venga, usted hablaba de lo de Sevilla, ¿no? Sí. Lo de Sevilla, pues mucha gente ¿Qué que dice la nota? mucha Porque gente usted que fue el que ve hizo la nota, ¿no? mucha gente que La montó ve en la página. a Sevilla y dice, otra vez viene acá a Colombia, les gana a todos, les gana el clásico RCN, les gana la Vuelta a Colombia. Y usted ve la nota que hoy está La abriendo la doblamos. página de Antena 2 y es un tipo que se ha ganado a pulso su No, nombre. además que es Un un tipo que gentleman. fue elegido Oh, es el un más caballero. joven, el piloto más joven, se ganó esa condecoración en el Tour de Francia. Sí, Eso no es cualquier Y cosa. fue su campeón de la Vuelta a España antes de Claro, llegar acá. O sea, es un claro, tipo no. con muchos quilates y que tiene mucha fuerza. Y claro ¿Por que qué se gana siente Oscar Sevilla? colombiano. Y amigo de Molema, de Purito Sí, Rodríguez. No, Es no, un conocen. crack, es ¿Por un qué crack. ¿Y por qué gana aquí en Colombia? Sencillamente porque los mejores nuestros, la gran mayoría de los mejores nuestros corren en Europa. Y aquí vamos con los muchachos de ascenso compitiendo y algunos veteranos que pues ya no le dan la talla a Sevilla. Por eso gana Sevilla. Pero Sevilla le aporta al ciclismo colombiano y va a estar ahí en Claro. San Juan y seguramente Qué bueno. va a ser protagonista y nos alegra mucho. Es un tipo... Qué sobre orgullo. Y habla muy bien de los colombianos. Y sobre todo muy honesto, muy... No, es muy buena gente. Muy claro en Muy sus buena cosas. gente. Se enamoró me de- encanta, a mí me encanta Sevilla. No solo se enamoró del país, sino que su esposa es colombiana. Tiene hijos Sus colombianos. 2 hijos nacieron acá. Creo que es una niña y un niño. Sí. Nacieron aquí en Colombia. O sea, el hombre además ya es naturalizado colombiano. O sea, el tipo está feliz de vivir en Colombia y qué bueno pues poder tener en nuestras carreteras a un tipo de tan grandioso talento. Qué Sí, bueno, sí, es qué un bueno tipo por talentoso. Colombia porque además también le aporta, ¿no? Pero ya hay colombianos que están pisando la... Dice la Diego cuerda. Cardoso y de Culma que ya hablamos de la Hola opción Diego, de ¿cómo Culma. está? Pero repítale, Para diga, Millonarios, que repítale. hay la opción de que venga el conjunto de los millonarios, sería el último refuerzo de la institución capitalina. Brian Díaz. Hola, ¿Ya Brian. vieron la supuesta nueva camiseta de Millonarios? Pues jugó la Copa Florida con una camiseta, no sé si será esa la... Yo no creo que esa nueva. sea la oficial, yo creo que se la están reservando para Exacto. presentarla luego. Y Ever Lemus dice refuerzo Hola, del Ever. Cúcuta, que si va a jugar fuera del General Santander, parece que sí. Parece que no hubo un acuerdo para que el Cúcuta Deportivo Es regresara increíble, no puede a la ser. capital norte santanderiana. Y esa es la información que tenemos sobre el Cúcuta Deportivo, John. Mire, y para cerrar, para Sí. que no se molesten, voy a hablar de James. Voy a hablar de James. bueno. ¿No les Se gusta? supone que hoy ya le Atlanta Dentro le de, dije que ese, no se pudo, ¿no? dentro de esa enfermería que tiene el Oiga, Real Madrid, sí, ¿no? Oiga, es sí. que más que todo la noticia No es se por le eso. extrañe que el Celta dé el golpe y los elimine, porque juega local, ¿no?
Deje de en la ser Copa del mala Rey, leche, Hombre, es que no van a estar Real Madrid va a jugadores muy ganar, Real importantes. Madrid va a ganar. Eso Bueno, se No no solo- preocupe. bien. para él solo gana el Barcelona. Sí, están jugando Mire, mal, mal. sí, preocupante de la enfermería del Real Madrid. Esta mañana se sumó Marcelo, Imagínese. el lateral que se lesionó en el partido del fin de semana por Liga. Está también Modric, Luka Pero lo Modric, de Modric el es menos croata. grave. Menos Marcelo, grave, súmele ahí a Marcelo, Pepe, el Modric, zaguero central. Pepe. Viene en recuperación Súmele Pepe. a Dani Carvajal, Dani el otro Carvajal. lateral. Hoy creo que hoy Gareth Bale. hoy subían un lateral porque ya no hay que reemplazar. Álvaro Tejero es un hombre de la cantera del equipo Castilla. Es un joven jugador que hablan muy bien de él en España, ¿saben? Sí. Hablan muy bien del señor Tejero. Esperemos que pueda ser una solución porque es que ya tiene los dos laterales lesionados, el izquierdo y el derecho. Producto de la fábrica. Producto de la fábrica. Y mire, lo de Gareth Bale, que es otro de los lesionados. Ya y viene, obviamente también viene en recuperación. lo de James tira a hacer la buena noticia porque regresó a entrenamientos con el equipo. Trabajo ¿Y alcanzará diferenciado. para el miércoles? No creo. No creería. No creo que le alcance para el De pronto miércoles. sí, Cristiano también estaba en ese Sí, mismo sería- plan de ponerlo hoy entre hoy sería y mañana. terrible que todo. por el desespero de Zidane No, pero ¿cuál desespero? No, yo no creo que lo tiene, vaya a porque no tiene No, plantel. pero ¿cuál desespero? Ubicaron a No. James en ese partido. Pero es que el No, desespero, no, si llega a tener desespero el señor Zidane, Sí. que no lo creo, lo debe tener es en la defensa, Sí. pero no en la posición de James. En la posición de James Ahí tiene es la que mejor muchas cubierta, variantes. es la sí. mejor cubierta. Ahí tiene muchas variantes. También es Entonces, cierto. buena Vamos. noticia que regresó. Nos vamos. Una señor. cosita. Sí. Mañana asamblea electiva de la Federación Colombiana de Pero Ciclismo. siguen los mismos, ¿no? Ese es buen un bloque, trabajo. que comandado por... O sea, que se va don Hernando Zuluaga. No. No. Precisamente el grupo de Hernando Zuluaga con Ovidio es el grupo que está luchando por quedarse, por Ojalá, mantenerse. son muy buena gestión. Y el de Fernando Flores, que es, Sí. digamos, la disidencia, Que parece el que, otro grupo, por lo que pues se ha está escuchado, luchando. no ha Pero hecho lo buen que dice el trabajo, profesor ¿no? Urrego, eso va a ser 22-4, 22, O sea, goleada. 25, eso va a ser Goleada. Por goleada. que se va a quedar en la misma el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ciclismo. Mañana asamblea y de pronto a esta hora ya tengamos noticias mañana de qué ha pasado precisamente Ok. en esa asamblea. Muy Esta bien. tarde estarán Felipe Espinal y don Daniel Pérez. Daniel Pérez. Con más noticias que surjan a esta hora en Que Colombia, haya, que en haya el todo país. momento en Correcto. Muy bien. www.antena2.com.co. Más tarde también podrán ver el video en YouTube. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao, Feliz feliz resto tarde. de día, que estén muy Chao, bien. un abrazo.